Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación de circuitos básicos. Mi nombre es Aristides José González Benavides y soy estudiante de la CUN. Hoy vamos a explorar tres temas fundamentales que he aprendido durante mi estancia aquí en la CUN y que he aprendido en el curso de circuitos básicos. Los tres temas fundamentales son el circuito en paralelo, el funcionamiento de las compuertas lógicas y la simulación de un semáforo con Arduino usando Tinkercad. Recordemos que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todos los componentes. Eso quiere decir que el voltaje total es igual en el voltaje 1, puede ser en el voltaje 2, y la corriente total es la suma de las corrientes individuales y la resistencia equivalente se calcula sumando las inversas de la resistencia. Para nuestro ejercicio que están viendo en pantalla, usamos una fuente de 9 voltios, tres resistencias de alto valor, la primera de 514 kiloohmios, la segunda de 684 kiloohmios y la tercera de 344 kiloohmios. Si aplicamos la fórmula de inversa a estos valores para calcular más o menos la resistencia equivalente, obtenemos que la resistencia equivalente sería un total de 158.38 kiloohmios. Y la corriente total con la ley de Ohm, que es igual la corriente, recordemos que la corriente se mide como I igual a B, que es de voltaje entre resistencia, corresponde a 9 voltios entre 158.380 ohmios, lo que resulta un flujo más o menos de 58.8 microamperios o 56.8 microamperios, perdón. Entonces, para el montaje y verificación del voltaje, montamos aquí esta estructura en Tinecard. Primero confirmamos la regla fundamental del paralelo, medimos el voltaje, para eso he configurado aquí 3 multímetros, teniendo en cuenta que el voltaje debe ser igual para en toda la fase de este circuito. Entonces vamos a iniciar la simulación y nos damos cuenta que el voltaje es de 9 voltios en cada resistencia. Eso confirma de que el circuito está trabajando bien en paralelo. La resistencia 1 maneja 9 voltios, la resistencia 2 y la resistencia 3 también manejan. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir eh, la corriente total. Recordemos que para la corriente total el amperímetro debemos tenerlo en serie. Vamos a romper el circuito de salida de la fuente y conectamos al multímetro. Entonces, aquí rompemos el circuito y lo conectamos en serie. Y aquí vamos a medir en el amperaje. Vamos a dar esta simulación. Medimos el amperaje, que es 56.9 microamperios, perdón, 56.9 microamperios. Este multímetro lo he configurado para medir microamperios, nos muestra una lectura muy cercana a los 56.9 microamperios que calculamos previamente. Que esta coincidencia verifica nuestros cálculos que había mencionado anteriormente aquí. Con esto finalizamos el tema de circuito en paralelo. Ahora vamos a seguir con el tema de las compuertas lógicas.
¿Qué son las compuertas lógicas? Son la base de la electrónica digital. Ellas toman entradas binarias 0 y 1 y producen una salida siguiendo las reglas lógicas definidas por el álgebra de Boole, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un repaso de las principales compuertas lógicas. Está la entrada, la compuerta AND. La salida es 1 si todas las entradas son 1. La compuerta OR, la salida es 1 si al menos una de las entradas está en 1. La NOT invierte la entrada. La SOR, la salida es 1 si las entradas son diferentes. En este caso vamos a hacer una demostración de la compuerta AND. Recordemos que la compuerta AND, la salida es 1 si todas las entradas son 1. En este caso usamos el chip 74HC08. Conectamos dos interruptores como entradas y como salida vamos a tener una resistencia y un LED. Entonces vamos a iniciar la simulación para poner a prueba la compuerta AND. Entonces, según la teoría, si las dos entradas están en 1, este LED debería encender. Si todas las dos entradas son 1, subimos la primera, vemos que la segunda está en 0, el LED permanece apagado. Ahora, si ponemos las dos entradas en 1, el LED debería encender. Efectivamente vemos que enciende el LED cuando los dos están en 1. Si bajamos uno de los dos, si está en 0 y 1, está apagada. Si está en 0 y 0, está apagada. Si está en 1 y 0, está apagada. Pero si subimos las dos entradas a 1, en la compuerta AND, debería encender el LED. Aquí está efectivamente. Si las dos compuertas, lo que nos dice es que si las dos entradas siempre están en 1, la salida va a ser 1. Seguimos con la compuerta lógica OR. Recordemos que la compuerta lógica OR realiza una suma lógica donde la salida da 1 si al menos una de sus dos entradas es 1. La salida es 0 solo cuando todas sus entradas son 0. Su función booleana es x igual a a más b, donde más representa la operación lógica OR. En nuestro caso vamos a realizar una prueba de la compuerta lógica OR en la plataforma Tinkercad, donde usamos el chip 74HC32. Entonces aquí tenemos una simulación, vamos a iniciarla y apreciamos si una de las dos entradas está en 1, la salida va a ser 1. Si las dos entradas están en 1, la salida va a ser 1. Si las dos entradas están en 0, la salida es 0. Aquí vemos claramente que cuando las dos entradas están en 0, el LED se apaga. Y si una de las dos entradas está en 1, la salida va a ser 1. Y ahí vemos que se enciende el LED. Aquí ponemos a prueba la compuerta OR y vemos que funciona correctamente. Seguimos con la compuerta NOT. La compuerta NOT, también conocida como inversora, es una puerta lógica que invierte su señal de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si la entrada es un 0 lógico bajo, la salida será siempre un 1 lógico alto. Y si la entrada es un 1 lógico alto, la salida será un 0 lógico bajo. Veámoslo en el ejemplo aquí que hemos armado en Tinkercad, donde usamos el cheat 7404, y en este caso vamos a darle a iniciar simulación para que veamos la teoría. La salida es lo opuesto a la entrada. En este caso, si tenemos un 1 alto, la salida siempre va a ser un 0. Y si la entrada la cambiamos a 0, aquí la vamos a 0, la salida siempre va a ser un 1 alto que permite que encienda nuestro LED. Una vez más, si la entrada es 1 alto,
la inversión es un 0 en la salida. Si lo ponemos en 1, aquí en la salida va a salir en 0. Por lo tanto, nuestro LED se apaga. Si cambiamos la entrada a 0, él hace la inversión aquí en la salida y nos da un 1 alto para que pueda encender el bombillo. De eso trata la compuerta NOT. Seguimos con la compuerta NAND. NAND es la negación de la compuerta lógica AND. La salida es 0 solo si las dos entradas son 1. De lo contrario, si una entrada es 0 y 1, la salida siempre va a ser 1. Solamente si las dos entradas son 1, la salida va a ser 0. Para eso lo vamos a demostrar en este ejercicio que hemos desarrollado en Tinkercad y hemos utilizado el chip 74H00 HC00, perdón. En este caso vamos a iniciar la simulación. ¿Qué nos dice la teoría? Las salidas va a ser 0 solamente si las dos entradas son 1. Vamos a demostrarlo. Pasamos a la primera entrada 1, vemos que sigue encendido. Pasamos a la segunda entrada 1 y vemos que se apaga. Cuando las dos entradas son 1, como lo vemos en este caso, la salida va a ser 0. Caso contrario, si una de las entradas está en 0, por ejemplo esta segunda entrada está en 0, la salida va a ser 1. Y si las dos entradas están en 0, la salida va a ser 1. Entonces, para la compuerta NAND, solamente si las dos entradas están en 1, la salida va a ser 0, como lo vemos en este caso. La bombilla se apaga. Esto es la compuerta NAND. Bueno, ahora seguimos con nuestra compuerta NOR. La compuerta NOR es la negación de la compuerta OR. La salida es 1 solo si todas sus entradas son 0. Para este caso tenemos un ejemplo en nuestra plataforma de Tinkercad y usamos el chip 74H02. Recordemos, la salida es 1 si todas las entradas son 0. En este caso vamos a iniciar la simulación. En este caso la entrada está en 1 y la segunda entrada está en 0, por lo que el LED permanece apagado. Vamos a pasar la entrada 1 a 0 y siguiendo la teoría de la compuerta NOR, si todas las dos entradas están en 0, la salida va a ser 1. Así que pasemos a la entrada 1 a 0. Ahí vemos que nuestro LED enciende. Si pasamos nuestra entrada 2 a 1, nuestro LED se apaga. Si las dos entradas están en 1, siguen apagadas. Pero si las dos entradas están en 0, la salida va a ser 1, cumpliéndose con la compuerta NOR, la teoría de la compuerta NOR. Ahora vamos a continuar con la compuerta SORO o OR exclusiva. Es una compuerta lógica digital que produce una salida verdadera 1 solo si una de sus entradas es verdadera, pero no ambas. Es decir, si su salida es 1 cuando las entradas son diferentes, 0 y 1, y 0 cuando ambas entradas son iguales, 0, 0 o 1 y 1. Su función principal es detectar la desigualdad entre las entradas, por lo que también se le conoce como detector impar. En nuestro caso, hemos armado aquí un ejercicio de la compuerta SOR en Tinkercad utilizando el procesador 74HC86. Entonces, vamos a iniciar la simulación. Cuando una de sus dos entradas es 1, su salida va a ser 1. En este caso vamos a poner esta entrada, la entrada número 1 en 1, y ahí vemos que enciende el LED. Si la entrada 2 pasa a ser 1,
la salida va a ser 0. Si la entrada 1 pasa a ser 0, la salida va a ser 1, cumpliéndose así la compuerta SOR. Si ambas están en 0, permanece apagada. Si ambas están en 1, permanecen apagadas. Pero si una de las dos está en 1, pero en este caso va a ser la número 2, permanece encendido, cumpliéndose así la regla de la compuerta SOR. Bueno, ahora para finalizar con el tema de las compuertas, terminamos con la compuerta XNOR. ¿Qué nos dice la compuerta XNOR? Es una puerta digital cuya salida es alta 1 solo cuando todas sus entradas son iguales, ambas altas o ambas bajas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el circuito, ambas entradas sean 1, la salida va a ser 1. Si ambas entradas son 0, la salida va a ser 1. Es el circuito opuesto a la compuerta SOR y se puede construir a partir de una compuerta SOR seguida de una compuerta NOT, o mediante otras combinaciones lógicas. Su función principal es implementar la igualdad lógica actuando como un detector de paridad o un comparador. En nuestro caso, en nuestra plataforma de Tinkercad no es posible tener un chip para implementar la compuerta XNOR, pero como hemos adquirido un conocimiento, eh, la hemos construido con un cheat SOR que es el C86 y la conectamos a la entrada de un inversor NOT que es el 74HC04. La salida final de este arreglo representa la XNOR como se espera. La salida es 1 solo si las entradas son iguales, 0, 0 o 1, 1. De esta forma demostramos el principio de equivalencia lógica. Lo vamos a ver a continuación en la compuerta XNOR que hemos construido. Iniciamos la simulación. La salida es 1 si ambas son ceros. En este caso, la salida es 1. Pero si cambiamos la entrada número 1 a 1, se apaga el LED porque no 1 y 0 0. Pero si ambas entradas las pasamos a 1, la salida lógica es 1. Si ambas las pasamos a 0, la salida lógica es 1. Pero si alguna de las dos cambia, la salida lógica es 0 y se apaga el LED. Con esto terminamos lo que es la compuerta de XNOR y la presentación de las compuertas lógicas. Bueno, ahora para finalizar vamos a simular un semáforo básico en Arduino simulado en Tinkercad. Para ello vamos a necesitar 3 LEDs, uno rojo, uno amarillo y uno verde. Vamos a tener 3 resistencias de 220 amperios para proteger los LED del exceso de corriente y una protoboard. Entonces, para ello conectamos los ánodos al pin 13 del Arduino. Para el caso del LED rojo, para el LED amarillo conectamos el ánodo al pin 12 y para el LED verde conectamos el ánodo al pin 11 del Arduino. El cátodo lo conectamos a una de nuestras resistencias que a su vez va al lado negativo de la protoboard. Así lo hacemos para cada uno de los 3 LEDs que tenemos. Luego vamos y configuramos el código, nos vamos a la parte de código y hacemos la declaración de variables. Bueno, aunque antes de continuar a eso, el código Arduino está escrito en C++ y se divide en la función principal setup y loop.
En la parte de setup es donde al inicio declaramos las variables, como lo vemos aquí, para que sea el código más leíble. Por ejemplo, declaramos que la variable rojo va conectada al pin 13, que la variable amarillo va conectada al pin 12 y que la variable verde va al pin 11. Luego vamos a la función de void setup, que es donde le decimos al Arduino que estos pines enviarán voltaje. Los pines rojo, amarillo y verde. Y luego configuramos la función loop, donde se va a repetir continuamente en un loop esta fase. Por ejemplo, para la fase 1 el LED rojo va a encenderse por 5 segundos. Ahí le decimos que de un delay de 5000 milisegundos, que son 5 segundos. Para la fase 2 yo le he estipulado que para el LED verde sea de 6 segundos. Ahí le damos un delay de 6000. Vamos aquí a modificar un poco el código porque quiero que sea de 6 segundos. Y para la fase 3, que es el amarillo de espera, le damos un delay de 2000 milisegundos para que se nos... Y luego el ciclo se repite desde el principio del loop, volviendo al rojo. Pongámoslo a prueba. Vamos a darle iniciar simulación y veamos si nuestro semáforo funciona. Ahí está, inicia el semáforo en el botón rojo, luego cambia al verde y ahí se repite el loop. El verde espera los 6 segundos, luego los 2 segundos en el amarillo y pasa al rojo los 5 segundos. Y aquí vemos cómo se repite en secuencia: 6 segundos en el verde como lo estipulamos en el código, luego pasa al amarillo 2 segundos y luego de esos 2 segundos pasa al rojo 5 segundos. Y vemos que ahí está funcionando nuestro semáforo en Arduino. Vamos a detener la simulación. Y eso sería todo lo que vimos en este curso de circuitos básicos. La verdad, muy agradecido con el profesor por todas las enseñanzas y nos vemos en una próxima.